A. En una mañana nublada, en las afueras del pequeño pueblo de San Luis Potosí, un silencio profundo envolvía la escena. Las hojas de una jacaranda, cargadas de rocío, brillaban tenuemente bajo un cielo plomizo. David, un joven de 25 años, caminaba por el sendero que llevaba a su hogar. Su andar era pausado, como reflejando la calma que precede a una tormenta. Desde pequeño, David había sentido una conexión especial con la naturaleza. Sus ojos, de un verde intenso, exploraban cada detalle, cada sombra, como si buscara respuestas en lo desconocido. En su mente, las preguntas sobre su lugar en el mundo resonaban con la fuerza de un eco. Sin embargo, en esa serena mañana, algo estaba a punto de cambiar. Mientras pasaba por un claro en el bosque, un susurro rompió el silencio, un sonido tan etéreo que lo hizo detenerse. Era como el murmullo de voces ajenas, entrelazado con el canto distante de aves. La realidad se distorsionó y parpadeos de luz danzaron en su visión. Intrigado, se acercó a un viejo árbol de la vida. Su tronco torcido y desgastado tenía siglos de historia grabados en su corteza. Un brillo misterioso emanaba de él, un fulgor que parecía pulsátil, como si el propio árbol respirara. Mas la curiosidad de David también portaba una sombra de miedo, una sensación que le advertía sobre la delgada línea entre el deseo de entender y el abismo de lo desconocido. De repente, una ráfaga de viento sopló con fuerza, y hojas brillantes danzaron alrededor de él, formando un carrusel de vida. ¿Qué es esto?, pensó, sintiendo el corazón acelerar en su pecho. En ese instante vislumbra figuras difusas, iluminadas por una luz pulsante que danzaban a su alrededor. Los rostros se entrelazaban en una sensación de familiaridad e incomprensión al mismo tiempo. Una voz suave, casi un susurro, parecía llamarlo desde la penumbra. David, el tiempo ha llegado. Era un momento en el que la realidad y la fantasía se confundían, y donde la lógica se tornaba irrelevante. Quiso correr, huir de lo desconocido, pero algo le ancló al suelo, como si la tierra misma estuviera empujando los cimientos de su ser para que entendiera. En su interior, una chispa de conexión se encendió, intensificándose con cada latido de su corazón. Sin embargo, la razón imploraba que se alejara, que ignorara lo que sus sentidos le revelaban. El susurro se apagó, el viento cesó, dejando en su lugar un eco que reverberaba. Con cada paso hacia su hogar, las preguntas lo asaltaban, como sombras al caer la noche. En su mente resonaba la voz: «El tiempo ha llegado». Este mensaje provocó en él un estremecimiento. Al llegar a su casa, la cotidianeidad continuaba sin alteraciones en el mundo exterior. Sin embargo, en su corazón, la certeza de que había sido tocado por algo sobrenatural se aferraba a su alma. Algo dentro de él había cambiado irrevocablemente, como si un velo se hubiera rasgado, dejando entrever un amplio horizonte de posibilidades. En el fondo de su ser, David sabía que las respuestas no llegarían fácilmente, pero apenas se daba cuenta de que su viaje había comenzado, y que el mundo que había conocido nunca volvería a ser el mismo. Con cada respiración, la incertidumbre aumentaba. ¿Qué significaba realmente todo esto? Las antiguas leyendas hablaban de portales y caminos a través de la vida, pero aquello superaba cualquier cuento que le hubiese contado su abuela junto al fuego. Así, la mañana se desvaneció en el horizonte. La luz del sol se ocultaba detrás de las montañas como un secreto esperando ser revelado. Una inquietante sensación de presagio cubría el pueblo, y en su interior una pregunta resonaba. ¿Podría David averiguar qué se ocultaba detrás de aquel mensaje misterioso antes de que fuese demasiado tarde? El día siguiente se presentó con un cielo gris, donde las nubes parecían pesar sobre el mundo, como si cargaran el peso de revelaciones aún no descubiertas. David decidió que no podía ignorar lo sucedido la noche anterior.
Despertó con un propósito claro, un ansia que le invadía cada fibra de su ser. Se dirigió al café del pueblo, un lugar donde las almas se reunían, compartían sus vidas y, de alguna manera, trataban de comprender lo incomprensible. A medida que se sentaba con su café, escuchó fragmentos de conversaciones que flotaban en el aire denso. Había murmullos sobre sucesos extraños en la comunidad, animales desaparecidos, luces que danzaban en el cielo y visiones que atormentaban a los ancianos en sus sueños. Con cada palabra, su corazón se aceleraba. Se le acercó Manuel, un viejo amigo que había sido siempre escéptico respecto a lo sobrenatural. «David, debes oírme», dijo Manuel, con una preocupación que no se podía ocultar en su voz. «Hay cosas que no pueden explicarse. Ayer escuché a doña Clara hablar sobre un portal en las montañas. Un lugar donde el tiempo se detiene». David sintió que el eco de su propia experiencia resonaba en las palabras de Manuel. Con cada instante, el misterio se volvía más palpable, más aterrador. «Entiendo lo que dices, Manuel, pero no puedo dejar de pensar en lo que vi, lo que sentí», respondió, sintiendo que su convicción se afianzaba. «Hay algo más en juego aquí. Creo que podría haber una conexión entre todo esto». Manuel frunció el ceño. Un rayo de duda atravesó su mente. Lo que puede ser un mito para algunos puede convertirse en una realidad aterradora, y más aún si el pueblo comienza a entrar en pánico, advirtió, utilizando la razón como su escudo. ¿Dónde están las pruebas de algo tan insólito? David no tenía las respuestas que su amigo buscaba. Las malas vibras que comenzaban a apoderarse del pueblo lo llevaba a una confrontación interna. Debería elegir entre aceptar la lógica y arriesgarse a seguir sus instintos. Exhaló profundo, tratando de despejar la confusión que sentía. Al salir de la cafetería, las calles parecían más desiertas que de costumbre. La atmósfera era pesada, un manto oscuro empañaba los rostros que caminaban con prisa. Algunas miradas se cruzaron y en ellas David pudo sentir la creciente inquietud que impregnaba el aire, un temor que exudaba desesperación. Los rumores de las luces en el cielo y de animales desaparecidos tomaban cada vez más fuerza. Esa tarde, David decidió visitar a la anciana doña Clara, conocida en el pueblo por sus habilidades como sanadora y su conexión con el mundo espiritual. Al llegar a su casa, notó la tensión que se sentía incluso entre los árboles que la rodeaban, como si la naturaleza misma presagiara lo inevitable. «Tú también has sentido la llamada del tiempo, ¿verdad?», preguntó ella sin más preámbulos, como si conociera sus pensamientos más íntimos. Sus ojos, profundos y serenos, contenían el peso de muchos siglos. «¿Cómo lo sabe?», respondió David, sorprendido por su sabiduría. «Es un eco, un susurro que proviene de otro lugar, uno que conecta diferentes dimensiones», explicó ella, llevando su mano a su frente como si quisiese canalizar la energía en la habitación. «Hay un equilibrio en el mundo, David, y lo que perturba esa armonía siempre se hace notar». El corazón de David latía con fuerza. Mientras escuchaba a doña Clara, la fragilidad de la razón se enfrentaba a la insistencia de su interior. Ella tomó un viejo libro de su estantería repleta de polvo, abriéndolo en una página donde se podía ver un símbolo que David reconocía de sus sueños, una espiral rodeada de runas. «Este símbolo representa el ciclo del tiempo», dijo, señalando con su dedo tembloroso. «Hay quienes creen que el tiempo es lineal, pero la verdad es que es un ciclo eterno. Lo que has sentido no es coincidencia, eres parte de algo más grande». «¿Pero por qué a mí?», preguntó él, con el miedo rasguñando su voz. «Porque has sido llamado», respondió ella con un tono grave. «Cada uno tiene su papel en el desenlace de esta historia, y tú, David, podrías ser el que descubra el misterio detrás del dolor que acecha a nuestro pueblo».
El miedo y la duda comenzaron a enredarse en el alma de David mientras miraba la espiral en la página. De repente, se dio cuenta de que, bajo la lógica de lo cotidiano, existían verdades que desafiaban toda comprensión simple. Era un enfrentamiento con lo desconocido, y aunque su razón cuestionaba todo, su espíritu le empujaba adelante. A medida que se despidió de doña Clara, un nuevo estremecimiento cruzó su ser. Algo había cambiado en él. Era una mezcla de asombro y miedo, un cóctel de emociones que lo llevaba a un abismo donde la lógica se fragmentaba. Pero había una certidumbre creciente. Las preguntas resonaban más fuerte, cada respuesta se desnudaba, y el secreto detrás del mensaje que había escuchado se acercaba, revelándose a través de la niebla. Sin embargo, un nuevo misterio lo esperaba al regresar a casa. En la puerta de su hogar había una carta, sin remitente, con un símbolo que lo hacía temblar. El eco de doña Clara resonaba en su mente. «Has sido llamado». Y así, la tormenta en su corazón se intensificaba, llenando el aire denso de su hogar con presagios de lo que estaba por llegar. ¿De qué se trataba realmente este mensaje? Y lo más importante, ¿estaba listo para enfrentar la verdad oculta detrás de él? David se encontraba sentado en su oscuro y desordenado estudio, rodeado de pilas de documentos y fotografías que parecían hablar en susurros sobre la historia de su pueblo. La intensidad del mensaje de la carta seguía rondando en su mente como un eco insistente. Era ese tipo de inquietud que no se apaciguaba fácilmente, avivada por el peso de la incertidumbre. La mañana había sido fría. El aire, impregnado de la fragancia de tierra húmeda, le sorprendía al recordar que era a través de ese mismo aire que se ventilaban sentimientos encontrados. Mientras repasaba las palabras que doña Clara le había compartido, su mente divagó. Cada uno tiene su papel. David intentaba entender qué significaba para él. Su vida cotidiana como bibliotecario llenaba sus días de rutina y orden. Sin embargo, esa llamada a lo desconocido transgredía toda lógica. Nervioso, buscó apoyo. Decidió que debía compartir su experiencia con su amigo Nazario, un periodista escéptico que, a pesar de sus bromas, siempre había demostrado ser un faro de sensatez. Al llegar al café donde se encontrarían, el aroma de café recién hecho envolvía el lugar. Nazario lo esperaba en una mesa al fondo, sumido en la lectura de un periódico. «David, amigo, ¿por qué esa cara de muerte?», preguntó Nazario, sin dejar de mirar su lectura, pero con una sonrisa a medio camino entre la ironía y la amabilidad. Tomando aire, David dejó caer la carta sobre la mesa entre ambos. El símbolo en la parte superior parecía brillar en medio de la monotonía del lugar. Nazario frunció el ceño al verla. «Te veo preocupado. ¿De qué se trata?» Es complicado. Siento que hay algo detrás de esto. Lo que doña Clara me dijo y este símbolo». Nazario se inclinó hacia la carta, examinándola. «¿Así que crees en historias de antiguos ritos y símbolos?» La broma rasposa de Nazario se cortó al ver la genuina angustia en el rostro de su amigo. «No es una historia, es real. Yo he sentido cosas», dijo David, su voz temblando ligeramente. «Lo que está sucediendo en el pueblo, lo que está pasando con la gente. Hay un nudo de dolor y miedo que parece, no sé, como si estuviera conectado a algo más grande». Nazario, sintiendo la seriedad de la situación, comenzó a tomar notas. En el fondo, siempre había estado interesado en los acontecimientos que se desenvolvían en su comunidad, y cómo las historias podían tener raíces profundas en la historia humana. «Tienes que hablar con expertos, David, médicos, tal vez incluso psicólogos, que puedan darte otra perspectiva. Esta situación no se puede tomar a la ligera». La tensión en la sala aumentaba. A su alrededor, las conversaciones continuaban fluyendo, pero en su burbuja, todo se había vuelto pesadamente significativo. David tenía dudas de su realidad cuando Nazario fue interrumpido por unos murmullos en la mesa adyacente.
Dos hombres de aspecto rudo discutían acaloradamente sobre la reciente ola de enfermedades en el pueblo. «No es normal», dijo uno de ellos, con sus manos golpeando la mesa. «Algo está afectando a la gente y no son solo enfermedades comunes. Los perros han estado actuando raro y la gente no duerme. Es como si un espíritu las atormentara». La cháchara resonó como un tambor en la mente de David. Esto confirmaba sus temores, pero, al mismo tiempo, lo llenaba de un horrible pavor. Algo oscuro se estaba gestando en su hogar, un misterio que parecía antaño, pero al mismo tiempo envolvía a su comunidad en un manto de angustia inexplicable. Bebiendo un sorbo de su café frío, David sintió que el aire se volvía denso. «Mira, creo que debemos dejar de lado los científicos e ir a los ancianos del pueblo, a aquellos que conocen las leyendas. Quizá ellos tengan respuestas». A pesar del escrutinio escéptico en la cara de Nazario, una chispa de intriga cruzó sus ojos. «No quiero que termines encerrado en un sótano convencido de que eres el elegido para resolver un acertijo sobrenatural, pero creo que tienes razón en investigar». A medida que el sol se escondía, el cielo se tornaba de un color anaranjado profundo, pintando el ambiente con un aire de inminente cambio. Algo se estaba formando en su interior, una lucha entre la razón y el instinto, algo que David sabía que debía afrontar, pues el eco de las palabras de doña Clara aún reverberaban en su ser. Las sombras comenzaron a alargarse, indicando que el tiempo se estaba agotando. Mientras daba sus primeros pasos hacia el anciano Sabino, un sabio del pueblo conocido por sus relatos sobre lo inexplicable, David sintió que lo inusual se convertía en su nuevo paisaje. Desterrando sus temores iniciales, una convicción comenzó a formarse en su pecho. La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero cada paso lo llevaría más profundo a un abismo lleno de intriga y posibilidades. En este cruce de caminos podía oír la mielosa voz de su madre, recordándole que las verdades más profundas a menudo se revelan a través del dolor. Con la carta aún en su bolsillo, el viaje para descubrir los secretos del ciclo del tiempo apenas comenzaba a desenredarse, y el camino se tornaría cruel y revelador en igual medida. Finalmente, la lámpara del café se apagó, y el murmullo del mundo exterior se desvaneció en el eco de su mente, como si estuvieran susurrando que el verdadero viaje de David a la verdad iniciaba en ese mismo instante. Frente a los secretos apenas susurrados del pueblo olvidado. El viento soplaba con una suavidad casi mágica mientras David se acercaba a la casa de Sabino, un modesto refugio construido de piedras antiguas que parecían susurrar los ecos de historias pasadas. Era el atardecer de un día que comenzaba a desvanecerse, cuya luz dorada parecía encerrar promesas ocultas en cada esquina del entorno. A medida que sus pies acariciaban la tierra, David sentía cómo los latidos de su corazón coincidían con el ritmo del cosmos, como si cada paso lo conectara más con la tierra misma. Al llegar, fue recibido por el anciano, que lo miró con unos ojos que reflejaban la sabiduría de siglos. Las arrugas de su rostro contaban historias de amores perdidos y batallas ganadas. Sin pronunciar una palabra, el anciano lo invitó a entrar, y en ese mismo instante, David sintió como si cruzara un umbral que separaba no solo dos espacios físicos, sino dos dimensiones de la existencia. David se sentó en un viejo taburete, nervioso pero decidido. El olor a hierbas secas y madera quemada lo envolvió, y mientras su mente buscaba respuestas al misterio que lo consumía, se dio cuenta de que había un lenguaje más profundo en las miradas y los gestos de Sabino. Mientras compartía las historias de su gente, David quedó cautivado. Sabino hablaba de un ciclo que se repetía cada generación, un eco de eventos que marcaban la historia de su pueblo. La línea del tiempo no es recta, dijo Sabino. Es una espiral que regresa a sus raíces, y nosotros somos los guardianes de esos ciclos.
La habitación, iluminada solo por la tenue luz de una vela, se llenó de un peso emocional que se palpaba en el aire. Con cada palabra, el anciano ofrendaba una nueva capa al misterio que David buscaba resolver. Sin embargo, a medida que el relato avanzaba, el escepticismo que aún habitaba en su pecho comenzó a tambalearse ante la grandiosidad de las historias ancestrales. La alusión a su carta y todo lo que había vivido desde entonces se hizo presente en su mente. Sin embargo, ese eco de lo sobrenatural era también un grito que pulsaba con miedo. ¿Qué significaba realmente ser parte de ese ciclo? ¿Qué carga llevaba sobre sus hombros? Mientras su corazón se agolpaba en su pecho, la historia de su familia se entrelazaba con la del pueblo, como hilos invisibles que tejían un tapiz antiguo. David recordó los textos familiares que había leído, aquellos escritos por generaciones de su linaje, que aludían a visiones y presagios. La expresión de Sabino cambió, como si un rayo de intuición le atravesara. Los elegidos son portadores de una verdad, un legado que solo puede ser revelado a aquellos dispuestos a dejarse llevar. Sus ojos se nublaron. Las visiones que has tenido no son casuales. Pero te advierto, David, el ciclo no siempre es amable. Mientras las palabras del anciano se deslizaban como un suave viento por la habitación, David sentía que se adentraba en un abismo de pensamientos. Recordó el miedo invadiendo cada rincón de su ser cuando comenzó a investigar los vínculos ocultos entre la historia de su familia y las antiguas leyendas. Un laberinto de hilo rojo que ahora se había enredado en su realidad. Sudor se acumulaba en su frente, presionando su mente, y la duda surgió. ¿Podría confiar en lo que estaba sintiendo? La ciencia y la lógica, que fueron sus aliadas durante tanto tiempo, comenzaron a disiparse en un mar de emociones que lo asaltaban. La luz de la vela iluminó el rostro de David, mostrando un reflejo de inquietud y curiosidad. Lo que antes parecía ser solo una búsqueda personal, se transformaba en un camino hacia la revelación de algo más grande. A medida que Sabino abría el baúl, una corriente de aire helado recorrió el ambiente, como si el tiempo mismo estuviera manifestándose en esa estancia. La atmósfera se cargó de fragmentos del pasado. David sintió que todo lo que había vivido cobraba un nuevo sentido, como si cada paso que había tomado lo hubiera guiado a descubrir la esencia de su propio ser. En ese instante, el silencio del pueblo se sintió como un latido único, una melodía que le decía que el verdadero viaje apenas comenzaba. El ciclo estaba despierto, reverberando en cada rincón del tiempo, y la verdad sería su mejor brújula mientras se adentraba en ese abismo místico. Era la tarde del 14 de agosto de 2023, y David se encontraba en la cima de una colina donde la neblina se entrelazaba con la brisa fresca que provenía del bosque cercano. La luz del sol, difusa y casi etérea, se filtraba entre las ramas, creando un juego de sombras que parecía contar historias antiguas. Una vez más, la figura de Sabino resonaba en su mente. Confía en el eco del pasado. Ese eco ahora lo guiaba hacia un ritual ancestral, uno que según las páginas amarillentas que había encontrado en el baúl, prometía la revelación de verdades ocultas. David llevaba consigo un pequeño altar, hecho con los elementos que había seleccionado cuidadosamente. Un cuenco de agua cristalina, un puñado de tierra de su hogar ancestral y una vela hecha de cera pura. Se sentó en el suelo, sintiendo el frescor de la hierba fresca que acariciaba su piel, y colocó los elementos frente a él con ceremoniosa delicadeza. La temperatura comenzó a descender y el viento pareció tener una vida propia, susurrando secretos que solo él podía percibir. Al abrir los ojos, la luz se hizo más intensa y el silencio se volvió palpable. Comenzó a esbozar signos en el suelo con la tierra, formando un círculo que representaba la unidad y la continuidad de las generaciones.
Por cada símbolo, una chispa de recuerdos fluyó a su mente, visiones de sus antepasados, momentos de dolor y de alegría intercalados en la historia de su familia, resonando como ecos en el viento. De pronto, una revelación fulgurante lo atravesó. Eran imágenes de sus abuelos, sus rostros cansados reflejando el peso del sufrimiento, pero también la fortaleza que había florecido en tiempos de adversidad. Con cada trazo, cada palabra que repetía en voz baja, su conexión con ellos se hacía más fuerte. No estás solo, pensó, y nunca lo has estado. Mientras la vela comenzó a arder con una llama vivaz, David sintió un cambio en la atmósfera. No estaba solo. Una presencia sutil lo rodeaba, como si los espíritus de sus ancestros se agruparan en torno a él. En ese instante, su mente se trasladó a un plano diferente. La revelación fue intensa y clara. No solo debía descubrir sus raíces, sino que también debía aceptar su papel como puente entre su familia y el futuro. La bruma comenzó a disolverse, revelando un paisaje que parecía estar vivo. El canto de los pájaros se volvió más claro, casi como un canto ritual. El tiempo parecía temblar en su lugar, reflejando el pulso de su ser. David sintió el peso de la historia. Un legado que debía honrar. Con cada latido de su corazón, comenzó a recordar un antiguo ritual que su abuela le había mencionado en sus cuentos, el ritual de la memoria ancestral. El deseo de recordar su esencia se convirtió en una necesidad, un anhelo profundo. Se levantó, dispuesto a cumplir con el llamado, cada paso ensanchando su conexión con lo eterno. David llegó a un claro rodeado de árboles robustos y centenarios. Aquí, donde el sol se fundía con la tierra, vio una roca inmensa cubierta de inscripciones. Eran símbolos que parecían vibrar con una energía propia. A medida que se acercaba, sintió la vida brotar en cada línea, en cada curva. «Debo recordar», se susurró. Tocó la piedra fría, sintiendo que la historia de su familia palpitaba a través de ella, una corriente de información fluyendo en su ser. Las visiones comenzaban a intensificarse, y en un instante se vio a sí mismo como un niño, escuchando las narraciones de su abuela, llenas de magia y misterio. Una figura sombría se desdibujaba en el fondo de sus recuerdos, quien ahora brillaba en la neblina de su mente. Un familiar olvidado, un ancestro cuya vida había sido marcada por la lucha. Sentía que esa experiencia iba más allá de lo físico. Era un viaje espiritual hacia la memoria compartida de su linaje. En ese preciso instante, comprendió que el hilo rojo que mencionó Sabino no solo conectaba su historia con la de su familia, sino que abría un camino hacia el futuro. Como si el sol respondiera a su deseo de desvelar verdades ocultas, comenzó a brillar intensamente. Las sombras a su alrededor se unieron en un espectáculo de luces danzantes. Sensaciones de euforia y claridad lo invadieron. David dejó que la experiencia fluyera a través de él, cada emoción y visión mezclándose, y su esencia se convirtió en una sola con todo lo que había sido y sería. Al final, en medio del silencio del bosque, David comprendió que los ecos del pasado no eran meros susurros, eran llamados a la acción, promesas de renovación y transformación. Con un corazón renovado, supo que estaba destinado a trascender la historia de su familia, llevándola hacia un nuevo amanecer, marcado por la sabiduría y la comprensión profunda de su existencia. David respiró hondo, tomando un momento para absorber el vasto silencio que lo rodeaba. Sentía el eco de las antiguas historias resonando dentro de su alma. Ahora contaba con una nueva claridad sobre su propósito. Sin embargo, en su corazón aún latía el eco de una voz que le advertía: «Hay más por descubrir». A medida que exploraba, la sombra del familiar olvidado continuaba persiguiéndolo, como una promesa sin cumplir. Caminando por el sendero entre los árboles, comenzó a notar símbolos grabados en la corteza de los árboles, líneas curvadas y formas que parecían intentar contar una historia ancestral.
Aquel descubrimiento lo llenó de inquietud y curiosidad. Se detuvo, y una extraña necesidad de documentar cada detalle lo llevó a sacar su cuaderno. Mientras llenaba las páginas de su cuaderno, se sentía cada vez más atraído por los sonidos del bosque. Era como si la naturaleza en sí misma lo llamara. El viento susurraba a través de las hojas, trayendo consigo memorias olvidadas. En su mente, los recuerdos de su infancia, las palabras de su abuela y las advertencias sobre interacciones inadecuadas con lo sobrenatural empezaron a revivir con una fuerza inesperada. Fue entonces cuando una sombra más oscura que sus pensamientos comenzó a emerger entre las ramas. Con un escalofrío recorriendo su espalda, una figura se materializó a través del resplandor dorado, desdibujándose hasta hacerse visible de una forma imponente. Era un anciano de vestimenta antigua, con ojos perspicaces que brillaban con la luz de la sabiduría y el sufrimiento. Anhelaba saber más, pero fue acorralado por una mezcla de asombro y miedo. No estoy buscando el conflicto. Solo deseo comprender. Con una mirada profunda, el anciano continuó. La comprensión llega con el precio de la responsabilidad. No somos solo quienes traemos al mundo sus historias, somos también sus portadores. La advertencia caló hondo en David, una especie de revelación sobre la carga que conllevaban sus indagaciones. Pero la fascinación que sentía por el misterio no se desvanecía. Había despierto un fuego en su interior, una llama que ardía con la posibilidad de la verdad. Con cada palabra que pronunciaba el anciano, David se sentía arrastrado por la tiranía de la curiosidad. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo asegurarme de que el conocimiento que busco no se convierta en mi propio destino oscuro? La desesperanza en su voz carcomía sus instintos, y el anciano sonrió con tristeza. Estas palabras resonaban en su mente como un mantra, envolviéndolo en un aura de seriedad. La atmósfera había cambiado, volviéndose más tensa. Sentía que estaban en el umbral de algo mayor. El anciano, con un gesto, le mostró una dirección que solo sus ojos podían discernir. Sin poder más que asentir, David se sintió obligado a seguir el consejo del anciano. La figura comenzó a desvanecerse entre las sombras, dejando un rastro de luz que atravesaba el bosque mientras murmuraba en el viento. La sabiduría se gesta en el silencio. Con el corazón palpitando y la mente en tumulto, David comenzó a caminar hacia la cueva, el eco del anciano resonando en cada paso. En el aire, la presión del misterio se intensificaba. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral que podría cambiar su vida para siempre. Las hojas susurraban secretos. El bosque se convertía en un testigo mudo de su intrépido viaje. Así se adentró en lo desconocido, listo para enfrentar la verdad que lo aguardaba, consciente de que cada revelación venía con una responsabilidad aplastante. Así concluía el capítulo de la revelación, mientras el viento soplaba entre los árboles, arrastrando consigo las sombras del pasado hacia el umbral de lo desconocido. La cueva de los ecos se erguía ante David como un gigante dormido. Las sombras que proyectaba, alargándose y entrelazándose, parecían danzar al ritmo de sus latidos. La luz del día se desvanecía, y el silencio envolvente era apenas interrumpido por el roce de sus pasos sobre las piedras irregulares que conformaban la entrada. Respirando hondo, sintió la temperatura descender. Un aire denso y frío le abrazaba. El horizonte de su incertidumbre se extendía ante él, desafiándolo a entrar. La oscuridad se fue disipando a medida que sus ojos se acostumbraban, revelando un paisaje subterráneo repleto de estalactitas y estalagmitas, que brillaban débilmente bajo una extraña luz que parecían emanar de las paredes. ¿Qué es este lugar?, se preguntó, sintiendo su corazón resonar en la vastedad del espacio. La cueva parecía ser un reflejo de su alma, un laberinto de emociones y sombras, capaz de absorber cada fragmento de luz que intentaba penetrar.
Mientras avanzaba, escalofríos recorrieron su espalda. Los ecos se intensificaron, formulando preguntas que resonaban como un tono de advertencia. Entonces, sus pensamientos se detuvieron en un instante. Una imagen de su vida anterior surgió, su infancia repleta de risas, de descubrimientos inocentes. La naturaleza lo había rodeado siempre, pero este encuentro con lo místico desenterraba informaciones ocultas que ignoraba. Un cambio repentino en la atmósfera lo obligó a detenerse. Un altar de piedra emergió de la penumbra, adornado con símbolos que parecían fluir hacia el infinito. David sintió la atracción de una fuerza poderosa y ancestral. Se acercó y mientras tocaba la fría superficie del altar, sintió una vibración que recorría su cuerpo como un rayo de verdad. Visualizó un laberinto de sus antepasados, hombres y mujeres que habían tenido visiones en este mismo espacio, que habían buscado el significado de sus vidas en la penumbra. Sus corazones latían en sintonía con el latido del universo. La historia de sus generaciones se ofrecía ante él, una cinta continua de lucha y aprendizaje. Sus enfrentamientos, sus incertidumbres, todo lo que lo había llevado hasta este momento. David comprendió que la cueva de los ecos no solo guardaba misterios, sino que era el espejo de su propio viaje en la existencia. La historia de todos los que alguna vez habían buscado claridad, de aquellos que habían tolerado pesares y abrazado la luz, se manifestaba en la profundidad de las piedras. Así, con el corazón latiendo como un tambor ritual, David se preparó para el siguiente paso, consciente de que su viaje hacia la entrega espiritual apenas había comenzado, pero que, en esencia, había estado siempre presente en él.